Gracias por cedernos un tiempito de tu actividad, que es bastante ardua siempre con respecto a tu tarea de economista y de estar realizando estas columnas para La Nación con respecto a estos informes que están referidos a nuestro sector. Y básicamente lo que estamos viendo en estos días es el aumento del precio de la carne, no solamente lo que ha ganado en pie, sino lo más importante que tiene que ver en lo que con respecto a lo que es mostrador también en las distintas carnes, no solamente lo de vaca, sino pollo, cerdo, más de todo, y ir viendo cómo, si va a ganar escalada el pollo y el cerdo, más de todo, que venían, digamos, corriendo a la de atrás con respecto a la inflación. Así es, Alejandro. Yo te diría, a ver, la carne viene atrasada, ¿no? Desde el año pasado ha estado atrasado el precio de la carne con respecto a la inflación. Te diría que hasta en un 70%, ¿no? O sea que tiene mucho para recuperar a pesar de los aumentos que hemos tenido, que hemos asistido la semana pasada y la anterior, que han superado el 20%. Pero la carne viene muy retrasada con respecto a la inflación, así que todavía tiene para recuperar. Históricamente te diría, Alejandro y Matías, que cada vez que aumentó la carne en el mercado concentrador, obviamente se traslada al consumidor, y si baja en el mercado concentrador, en el caso de Canuelas, que es el más importante, nunca bajó al consumidor. De todas maneras, tenemos que tener un tema que es muy importante, que cada kilo de carne que compramos los argentinos, 300 gramos son de tasas e impuestos, ¿no? O sea que cuando decimos que la carne por ahí está cara con respecto a estos productos, yo creo que hay que ver la tasa, la presión impositiva que tenemos en todos los alimentos. Pero lo importante de esto es que el año pasado la carne no subió, no acompañó la inflación, te diría que estuvo a la mitad prácticamente de la inflación que tuvimos el año pasado, y este año los primeros meses tampoco acompañó, o sea que recién ahora se empieza a recuperar el precio de la carne con respecto a la inflación. ¿Por qué pasó esto? Me está hablando, Ernesto, le abro un paréntesis y lo cierro. ¿Me está hablando de un precio de la carne que debería estar casi el doble de lo que está hoy acá, por ejemplo, en Oliva? Y yo te diría que por lo menos un 50% más arriba de lo que está hoy. O sea que en vez de pagar 2.000 pesos el kilo, estaríamos hablando de 3.000 pesos el kilo. Así es, así es. Bueno, ahora totalmente. Sí, perdón, lo interrumpí, pero le permito que continúe. No, perfecto, Matías, es una buena aclaración esa. Entonces, ¿qué vino pasando el año pasado? Tuvimos liquidación por la sequía más fuerte de la historia que atravesamos, que a nadie se le ha escapado esto. ¿Y esto qué quiere decir? Que no hubo oferta forrajera, y con lo cual los productores en todas las regiones del país tuvieron que liquidar hacienda. Cuando hay mayor oferta, el precio no aumenta, obviamente, o se reduce. Esto es lo que venimos atravesando en el último año, por eso la carne quedó retrasada, pero la inflación sigue a galope. Fíjate que hoy en agosto, en este mes, seguramente lo vamos a ver reflejado en septiembre en los indicadores, la inflación viene al galope y la carne viene al paso, te diría todavía. Así que, ¿qué pasa con la carne? Y bueno, estamos recuperando las lluvias en distintas regiones del país, no llueve pasto, pero sí empieza a crecer el pasto. Esto nos va a dar mayor oferta forrajera, así que por un lado va a haber más retención, que quiere decir, para que el consumidor entienda, que el productor le va a poder echar más kilos a cada animal, y eso es beneficioso para todo el país. Bien, hablamos del precio siempre, de lo que pagamos como consumidores, pero quiero que me refleje esta situación también del productor cárnico, digamos, el que tiene el animal vivo, el animal en pie. Esa cifra también se modificaría en una menor proporción, pero ¿cuánto es lo que cotiza más el kilo vivo sería de carne? Sí, yo te diría que el novillito en la Argentina, que es uno de las categorías, o la ternera, es lo que más cotiza. Calculá que andaba entre los 800 y 900 pesos, o sea, te diría que menos de un 30% del valor que tiene al consumidor. O sea que todavía está retrasado, y esto se ajustará en las próximas semanas, seguramente cuando aumente la retención de la hacienda gracias a una mayor oferta forrajera. O sea que si hoy comparás el precio de la carne al consumidor con cualquier otro producto, si lo comparás con una pizza, si lo comparás con empanadas, si lo comparás con distintos valores de kilo de todos los alimentos que tenemos en oferta, la carne sigue siendo barata en la Argentina. Y además fíjate vos que venimos
con récord de consumo, ¿no? La Argentina es el país que más consume del mundo carnes rojas, estamos en un consumo que está rondando los 53 kilos, y ahí le sigue después los bienes o las carnes sustitutas que decimos nosotros, que vendría a ser el porcino y el pollo, ¿no? El pollo está en un consumo que está rondando los 45 kilos y el porcino en 17 kilos, o sea que si juntamos todas las carnes estamos consumiendo más de 115 kilogramos de proteína cárnica por año los habitantes, todos los argentinos, y esto realmente es casi un récord a lo largo de la historia. Así que dentro de todo, cuando vos decís, bueno, la carne está subiendo, pero la inflación ha subido mucho más que la carne, y la carne rinde, como decían recién ustedes en los cortes. A ver, un corte de lomo no tiene ningún desperdicio, un corte de vacío prácticamente no tiene desperdicio. Si vos vas a un corte de asado tradicional, tiene su hueso, que podríamos decir que es un desperdicio, pero la carne rinde muchísimo y satisface mucho al consumidor argentino. O sea que todavía tenemos tiempo para que la carne siga aumentando en las próximas semanas. Normalmente cuando aumenta la carne en Liniers, que se traslada a las carnicerías, después a meseta por unas par de semanas esa carne, porque también incentiva a mandar más Hacienda a los mercados la mejora de precio de los productores. Así que bueno, estamos en un proceso de readecuación de precios de la carne, te diría, ante un escenario inflacionario que bueno, que no tiene freno, ¿no? Evidentemente con todas las medidas, te diría, cortoplacistas y electoralistas que viene tomando el gobierno, que no pueden controlar la inflación, o con medidas que históricamente no han resultado, como son los precios justos. Así que tenemos un escenario donde mayor retención y que el precio de la carne tendría que adecuarse a los aumentos que ha tenido la inflación a lo largo de estos últimos meses. Ernesto, y en esta readecuación de precios o sinceramiento que puede haber, ¿cómo quedaría la brecha en la producción del porcino con respecto a un maíz de 600 pesos? ¿Empezaría a tener nuevamente algo de rentabilidad o todavía quedaría muy compleja, muy ajustada esa relación? Y yo te diría que la relación de rentabilidad, la medida que ha tomado el gobierno del dólar agro con el maíz, el sorgo y demás productos, evidentemente ha aumentado los costos productivos en todos los sistemas intensivos. Hablamos del tambo, hablamos del feedlot, como vos bien decís, aves y porcinos particularmente, donde un insumo estratégico obviamente es el maíz. Yo te diría que las cuentas muy ajustadas, ¿no? Tendrían que adecuarse los precios relativos, que esto va a llevar un tiempo. A medida que la carne vacuna va aumentando, le sigue a este aumento, digamos, acompañan los cortes de porcinos y de pollos, los aumentos, y van mejorando su ingreso, pero esto se retarda normalmente y tarda un tiempo importante en llegar al productor. A ver, hoy el negocio de los porcinos, el negocio aviar, el negocio de los feedlots está muy reducido con estas nuevas medidas y el impacto del precio del maíz en las mismas. Si vos tenés una cabeza en feedlot, hoy te podría decir que podés estar llegando a perder hasta 20.000 pesos por cabeza. Entonces quiere decir que estas medidas distorsivas han arruinado la rentabilidad en las producciones intensivas. Y bueno, esperemos que con el tiempo se pueda recomponer, especialmente con la recuperación de la carne, del precio de la carne vacuna, que va a incidir en los precios de la carne porcina y de la carne aviar.